Hola, bienvenido un ratito con Dios. Venimos a hablar de la Escritura. Bienvenidos. Este es el Domingo de Ramos y con el Domingo de Ramos comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Las lecturas son varias, les incluyo un enlace con ellas y les incluyo un enlace con la reflexión, los puntos más importantes de nuestra conversación. Vamos a hablar de la pasión por el camino del Señor. Cada domingo escuchamos la narración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden surgir tantas preguntas en un día como el Domingo de Ramos. Como por ejemplo, ¿por qué Jesús tenía que terminar en una situación así? Quizás, ¿acaso había una manera de evitar todo ese sufrimiento y la humillante muerte en cruz? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera resistido a las autoridades y hubiera utilizado su poder para defenderse y vencer a sus enemigos? Y para esto les invito a que volvamos al comienzo de nuestro camino cuaresmal. Y con ese volver, vamos a volver a ese desierto con Jesús. La verdad es que durante estos 40 días que le llamamos cuaresma, nunca hemos salido de ese desierto. Seguimos allí con Jesús y cada día estamos siendo puestos a prueba. Estamos siendo tentados a escoger el camino fácil en vez del camino del amor. Para Jesús, la posibilidad de evitar todo el sufrimiento y evitar su pasión y muerte en cruz fue considerado más de una vez, múltiples veces, pero fueron profundamente discernidos durante esos 40 días en el desierto. A la pregunta, ¿podía Jesús evitarlo? No es una pregunta que decidimos hacernos ahora. Es algo que se le propuso a Jesús múltiples veces y hasta directamente en medio de su sufrimiento y su pasión y muerte, con palabras como, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. La respuesta de la pregunta, ¿podía? Es un rotundo sí. Bien. Si Jesús quería, Él podía evitar todo su sufrimiento, su pasión y su muerte. Entonces, ¿por qué no lo hizo? No es porque Jesús era masoquista y quería sufrir. Por eso es que tratamos de responder esa pregunta, ¿qué hubiera pasado? Y tenemos que pensar en el rol de Jesús como Salvador. Jesús quiere salvarnos. Jesús no quiere salvarnos a nosotros de poderes políticos, de los romanos, sino del poder del pecado, como le dijo a Nicodemo. Jesús quiere enseñarnos que para librarnos del pecado, tenemos que evitar el pecado. ¿Qué quiere decir? Tenemos que evitar hacerle daño a otras personas, a cualquier persona. Eso es evitar mancharnos con el pecado. No podemos justificar luchar contra la violencia siendo violentos. No podemos justificar luchar contra el pecado pecando. Por eso Jesús se resistió a la violencia. Ahí está en su decisión de preferir sufrir antes de hacer daño a otros. Es ese aceptar el sufrimiento que viene a consecuencia de decidir no hacerle daño a otro ser humano.
Esto es lo que se refiere Jesús cuando nos invita a amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Y ese es nuestro llamado a la santidad. El camino del Señor es nuestra salvación. Y Jesús nos está enseñando cómo salvarnos caminándolo. Jesús mismo nos lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere que nosotros amemos nuestro camino hacia la salvación. No solamente Jesús es el camino, Jesús nos muestra ese camino. Y no podía hacerlo con violencia, ni odiando, sino amando, sino enseñándonos lo que es la reconciliación en vez de vengándonos. Y ante todo esto no podemos tener duda. Jesús es Dios. Jesús tiene poder. Pero en eso reconocemos que el camino de la salvación no se trata de Él, sino se trata de nosotros. Lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, no fue para Él, sino para nosotros. Si Él se hubiera rebelado contra las autoridades, si hubiera mostrado su poder de Dios ante todos, quizás hubiera inspirado ese temor y rechinar de dientes que tanto se habla, ¿no? Pero esto no iba a contribuir a la redención de Israel. No iba a contribuir a nuestra batalla en contra del pecado. Tampoco iba a poder mostrar esa verdadera cara de Dios Padre. Porque en parte quería salvarnos mostrándonos nuestra verdadera identidad humana. Y en eso mostrarnos nuestro verdadero camino a la salvación. Así que volvemos al desierto con Jesús, quien responde a las tentaciones con las palabras: no tentarás al Señor tu Dios. No vas a hacer esta misión de salvación acerca de mí, porque se trata de ellos. Yo no soy quien necesita ser salvado, son ellos. Y es en ese desierto donde Jesús acepta su cruz, acepta el camino del amor que le hace tomar decisiones de preferir sacrificarse a hacer daño. Y se confirma varias veces durante el Evangelio. La tentación vuelve en boca de Pedro. Cuando Pedro quiere evitar que su buen amigo Jesús sufra, y Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Otra vez él está diciendo: no se trata de mí. Y vuelve otra vez en el camino a la crucifixión, cuando Jesús escucha: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, Él es elegido. O cuando escucha: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O cuando escucha: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y allí, en esa cruz, en ese momento de dolor, el buen ladrón se iluminó y entendió de qué se trataba Jesús, y con gran fe le ruega: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le responde:
yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando escuchamos el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Domingo de Ramos, nos puede conmover esta historia hasta las lágrimas. Y muchos más nos quedamos con un sentir de lástima por Jesús o nos sentimos culpables por su sufrimiento. Pero estamos invitados a algo más. Estamos invitados a entender el camino a la cruz. ¿A qué nos invita? Nos invita a volver a ese desierto y contemplar las opciones de nuestra vida y concluir que no hay real ganancia en la violencia, en la ambición, en el poder, en el odio, en el rencor, en la venganza. Nos invita al desierto para decidir y preferir aquello que nos lleve a un aumento en nuestro amor a otros, en nuestro amor por la verdad, en nuestro amor por crear relaciones honestas y sinceras, en nuestro amor por dar y tener libertad, dar y recibir gozo, dar y tener vida abundante. El camino del Señor, la pasión por el camino del Señor nos lleva a amar tanto y tanto que estamos dispuestos a sacrificarnos por ese amor, que estamos dispuestos a sufrir por ese amor. Por esto, precisamente, es que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, reconociendo esto es lo que despierta en cada uno de nosotros nuestra pasión por el camino del Señor. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.